La hermosa creación, testimonio del grandioso Creador. Parte 1. Orígenes. De acuerdo a una manera de pensar popular, aunque no universalmente aceptada, toda la materia, energía, espacio y orden que forman el universo actual existía desde la eternidad pasada en una forma o estado desconocido, todavía sin definir por sus proponentes. Concentrado en un espacio tan pequeño y diminuto como la cabeza de un alfiler, todo el universo supuestamente entraba en un proceso de expansión hace unos 13.000 millones de años. Nadie se explica qué causó esta explosión conocida por el Big Bang o Gran Estallido, donde supuestamente el proceso evolutivo comenzó. Simplemente se dice que este proceso fue causado por una irregularidad, fluctuación o fenómeno no explicado. Dentro de los seguidores del evolucionismo, unos piensan que no se necesitó un ser inteligente para ello. Otros piensan que un ser superior estuvo involucrado en alguna forma. Para los que creen que no fue necesario un agente inteligente para la formación del universo, el cosmos no necesitó un acto externo, plan maestro o propósito determinado por parte de un creador para su existencia. Según ellos, el arreglo ordenado y maravilloso de estrellas, planetas y galaxias y toda la complejidad y variedad de vida que encontramos en nuestro planeta, la Tierra, es meramente accidental. Aquellos seguidores de evolución que creen que hay un Dios piensan que éste creó la materia y energía en un estado muy primitivo al inicio de un proceso evolutivo. Según ellos, dicho ser es la primera causa, el origen, el iniciador de un proceso evolutivo universal. Ellos piensan que toda la materia, espacio y energía se han ido desenvolviendo en forma gradual a través de miles de millones de años por medio de procesos fortuitos, accidentales, procesos gobernados solo por el tiempo, la casualidad y las propiedades de la materia. Este concepto se conoce como evolución teísta. Algunos le dan un poco más de crédito al Creador. Ellos piensan que Él intervino de alguna manera en el proceso evolutivo a lo largo del tiempo, o en ciertos momentos determinados varias veces. En todo caso, sus proponentes abrazan esta posición principalmente por haber puesto su fe ciegamente en lo que algunos científicos y profesionales creen. Para ellos, la evolución teísta es la respuesta a su búsqueda por reconciliar lo que es supuestamente la ciencia moderna perfecta, sin error, con su fe en un Dios creador. En cambio, los creacionistas notamos que la evidencia natural muestra claramente que el universo solo puede explicarse como resultado del acto creativo directo y el propósito determinado de un ser supremo. El gran científico Isaac Newton escribió en su obra Los principios matemáticos de la filosofía natural que la necesidad metafísica ciega no puede producir ninguna variedad de cosas. Toda la variedad de las cosas naturales que encontramos bien acopladas a lo largo del tiempo y lugares solo pudieron surgir de nada menos que de las ideas y voluntad de un ser. En la actualidad, el número de científicos que abrazan el creacionismo como un modelo legítimo y lógico para explicar nuestros orígenes sigue creciendo. Ellos lo hacen al descansar en su excelente preparación académica, al no tener miedo de evaluar la evidencia natural, reconociendo y descubriendo las inconsistencias y debilidades de otras hipótesis. Un gran número de estos científicos abrazaban el evolucionismo, pues es lo que se les enseñó en su formación escolar, pero al considerar la evidencia natural, han concluido que el mejor modelo para interpretar la evidencia es el creacionista. Algunos eran ateos, tal como el científico destacado Dmitry Kuznetsov de la otrora Unión Soviética. Los seguidores de la evolución teísta han abrazado la creencia opuesta a lo que enseñan las escrituras de que la muerte no es resultado del pecado, sino al contrario, que ésta ayudó a depurar las especies, permitiendo que las superiores habitaran el planeta, desplazando a las enfermizas, imperfectas o débiles que fueron destruidas en su lucha por la supervivencia.
Para ellos, Dios es inevitablemente la agente invisible que inició o tal vez de alguna manera guió los procesos evolutivos que incluían la muerte como parte de ellos. Muchos abrazan esta posición porque, al igual que los saduceos en el tiempo de Jesús, están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Mateo 22:29. Personalmente, yo busco conocer, evaluar y presentar la evidencia clara, sencilla y amplia que nos rodea, la cual indudablemente explica mejor el origen de nuestro universo y nos conduce a nuestro Creador. Lo hago invitando respetuosamente a quienes nunca lo han hecho a que consideren la evidencia en forma crítica e inteligente, libre de cualquier prejuicio o posición a priori, comprometida con otra motivación ajena al compromiso sincero con la verdad. Tal vez usted se pregunte, ¿por qué lo hace apasionadamente? Bueno, sencillamente porque Dios nos ha creado con un propósito grandioso y precioso, y porque el desconocer y estar apartados del conocimiento de Dios y su propósito nos deja perdidos bajo densas tinieblas, marginados y separados de la vida abundante para la cual hemos sido creados, y quedamos destinados a sufrir terribles consecuencias y una eternidad miserable y sin esperanza. Creación o evolución se cree por fe. La Biblia define la fe en Hebreos 11:1 como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero eso no quiere decir que la fe deba ser ciega. De hecho, Dios nos da mucha evidencia y bases sólidas para que consideremos y creamos en Él y su palabra y lo que ésta nos revela sobre nuestros orígenes y condición actual. Tanto creer en el evolucionismo como el creer en creacionismo demanda fe. Ningún ser humano estuvo presente en el inicio o desarrollo del cosmos. Cualquier posición que se tome al respecto debe ser abrazada por fe. La clave se encuentra en ver qué hipótesis encaja mejor con la evidencia natural y las leyes que gobiernan el universo. Creer que el cosmos es resultado del plan y propósito de su creador no es necesariamente una fe ciega en religión de hombres. Una consideración diligente de la evidencia natural que nos rodea apoya fácilmente esta posición. Por otro lado, el creer en evolución requiere una fe más grande, porque carece de verificación o confirmación experimental, y sobre todo por ser una hipótesis contraria a las leyes naturales que conocemos, cuya base no avanza más allá de la especulación filosófica. Nadie ha presenciado evolución. Cuando a los seguidores de evolución, a los neodarwinistas, a los que creen que evolución procede como resultado de mutaciones genéticas y selección natural, se les pregunta por qué no vemos ninguna especie evolucionando hoy en día, ellos responden que el proceso es demasiado lento para ser observado en un periodo de solo unos años. Pero cuando entonces se les pregunta por qué no se ven especies en transición en el registro fósil, se quedan sin respuesta. Los post-neodarwinistas reconocen la falta de especies en transición en el registro fósil, pero siguen abrazando el concepto filosófico de evolución. Estos vienen al auxilio de evolución diciendo que lo que ocurrió fue realmente una evolución demasiado rápida, de manera que las especies sufrieron cambios radicales, rearreglos drásticos en sus cromosomas en poblaciones demasiado pequeñas e inestables como para dejar evidencia en el registro fósil. Pero si evolución procede rápidamente, no lentamente, entonces ¿por qué no vemos evolución hoy en día? Si bien ningún ser humano estuvo presente en la formación del universo y no vemos actos creativos en nuestro tiempo, la humanidad sí ha tenido el privilegio de presenciar el poder creador de Dios. Hace 2000 años, Jesús de Nazaret multiplicó panes y peces, convirtió agua en vino y resucitó a Lázaro. Todos ellos actos creativos, testimonio del poder creador de su palabra. Con su palabra Jesús, al producir y multiplicar panes y peces para miles de personas, mostró su poder creador. Multitudes lo presenciaron en 2 ocasiones. Si Jesús hubiese sido un lunático o un farsante o un engañador, sus seguidores se hubieran dado cuenta y lo hubieran abandonado. Él les advirtió que tenía que morir en la cruz por nosotros,
pero que al tercer día iba a resucitar. Los seguidores tuvieron la oportunidad de confirmar si era verdad o no. Al confirmar que Jesús y sus palabras eran verdad y que Él es el Hijo de Dios, sus seguidores dieron hasta sus vidas por Él, por testificar de Él y por obedecer su palabra y su voluntad. Nadie da la vida, mi amigo, por una mentira si tiene la oportunidad de verificar que es una mentira. Sin embargo, cientos de testigos presenciales de Jesús dieron sus vidas por Él, por Jesús, por aquel que mostró su poder creador, el poder creador de su palabra, la palabra de Dios. Lo que la naturaleza y sus leyes revelan. Sabemos que los átomos y moléculas que forman el barro no se organizan naturalmente en ladrillos. También sabemos que no existe ninguna fuerza física, química, físico-química, electromagnética o de otra naturaleza que junte y organice ladrillos de barro para formar geometrías perfectas piramidales. Si vemos pirámides de ladrillo en algunos lugares del mundo, sabemos que no fueron accidentales, que alguien que conocía las propiedades del barro formó los ladrillos y las pirámides de acuerdo a un diseño y propósito específicos, externos a los materiales usados. Los ladrillos y las pirámides no son resultado de accidente. La materia que los forma no se organiza en esas formas por sí solas. Hay alguien que conoce las propiedades de la materia o alguien que en el pasado conoció las propiedades de la materia y a través de procesos externos formó los ladrillos y con ellos formó las pirámides. Esa es una conclusión lógica, el decir de que hubo gente inteligente detrás de estas estructuras. Esa conclusión lógica es una conclusión científica, no una conclusión religiosa. Lo mismo se puede decir de la vida. Una célula es mucho más compleja que una pirámide hecha de ladrillos de barro, más compleja que cualquier estructura o sistema manufacturado por el ser humano. La organización que vemos en la célula no es inherente a las propiedades de los átomos que la constituyen, es externa. Las primeras células de cada especie fueron diseñadas y creadas por un ser superior con sus programas respectivos para reproducirse ellas mismas. Sin un programa específico para su autorreproducción en cada uno de los primeros tipos, la vida no existiría en la Tierra. Las primeras células son el resultado del diseño y obra de un creador maravilloso. Esta conclusión está basada en las propiedades de la materia y en leyes científicas verificadas experimentalmente. Es una conclusión científica, no religiosa, aunque tenga implicaciones y repercusiones espirituales y eternas. Muchos buscan el respaldo de evolución en el registro fósil, pero si evolución fuera cierta, ¿dónde están todas las especies en transición necesitadas para llegar a las especies que habitan el planeta, a todas las especies que habitan el planeta hoy en día? De hecho, si evolución fuera cierta, todas las especies estarían en transición y nosotros todavía estaríamos en transición. Contrario al neodarwinismo, las mutaciones no proveen el mecanismo requerido para la evolución. Las mutaciones son dañinas, no benéficas. Simplemente vaya a un hospital donde nacen los bebés y observe las expresiones de los padres a quienes les informan que sus hijos han nacido con una anormalidad, desorden o defecto genético. Así es, será un defecto o enfermedad, porque las mutaciones no mejoran, sino que arruinan los diseños originales establecidos por el Creador. ¿Y qué le ocurriría a un reptil afectado por mutaciones, cuyas patas dejan de ser patas, pero todavía no se han transformado en alas? Sería presa fácil de animales predadores y aves de rapiña, y no podría escapar, pues sería muy torpe para correr, sin poder volar para escapar de sus enemigos. Toda esperanza de evolución de una nueva especie moriría ahí con dichas mutaciones. ¿Sería posible que un órgano tan complejo y maravilloso como el ojo se forme por procesos accidentales? ¿Será posible el escenario de una mutación accidental después de otra y otra después de otra y otra después de otra, todas incorporando cambios sucesivos, acumulativos, constructivos, benéficos, de manera que después de muchos años
resulte un órgano extremadamente complejo y sofisticado, un órgano sin razón ni uso para sí mismo, excepto con gran utilidad y propósito para el cuerpo y organismo en el cual aparece formando parte supuestamente por accidente? ¿Y el cráneo? ¿Será posible que se forme accidentalmente con dos cavidades perfectamente ubicadas para alojar los ojos? Se estima que de 5.000 a 50.000 millones de especies han poblado nuestro planeta desde su origen. Sin embargo, solamente unos 50 millones de especies han sobrevivido a la actualidad. Eso no es evolución, sino más bien extinción del 99.9% de las especies. Eso es precisamente lo que enseña la Biblia. El universo, dice la palabra, fue creado perfecto, pero enfermedades, corrupción y muerte entraron por el pecado. Además, Dios ha intervenido directamente, trayendo una gran destrucción a toda la tierra por medio de lo que se conoce como el diluvio universal. Con ello, Dios castigó a la humanidad de ese entonces, destrucción que sirve de ejemplo para ser considerado por generaciones futuras de la santidad y el justo juicio de Dios. Algunos abrazan evolución porque se impresionan al ver la similitud entre ciertas especies. Pero homología o similitud no es evidencia inefable, infalible de evolución. Solo porque el cuerpo humano muestra ciertas similitudes con el cuerpo de un chimpancé, no es prueba de que ambos vengamos de un antecesor común. No es de extrañar que un creador diseñe elementos similares como brazos, boca, patas en distintas especies con propósitos similares, todo como parte de la gran diversidad de su creación. Si usted lleva a su hijo al zoológico, después de ver al león, usted querrá llevarlo a ver una cebra y a un elefante también. Hay similitudes entre ellos, pero cada uno muestra suficiente diversidad como para reflejar la maravillosa creatividad y poder de nuestro Dios y Creador, quien es digno de alabanza y admiración. No se confunda por la homología o similitud entre las especies. Los bebés humanos y los plátanos, ambos están constituidos en un 75% de agua. Eso no quiere decir que somos parientes. El cerebro humano constituye un 2% de su peso total, pero más vale que no desprecie ese pequeño porcentaje. Cuidémonos de las comparaciones y conclusiones que hacemos. La respuesta se encuentra en largos periodos de tiempo, dicen los evolucionistas, al verse confrontados con la imposibilidad de que la célula se forme de lodo y los humanos de una ameba. Pero la respuesta no está en largos periodos de tiempo. Nunca obtendrá el himno nacional de su país poniendo un chimpancé enfrente de una computadora, dejando que presione sus teclas en forma aleatoria. Aun si pudiera mantenerlo vivo en ese proceso a través de billones de años, no obtendrá un poema. Aun si usted lanzara un par de dados 1 trillón de veces, nunca obtendrá la suma de 13. El potencial para ello no existe. Lo más que pueden sumar es 12. De la misma manera, la materia que forma un ladrillo no tiene el potencial para organizarse por sí solo en ladrillos. La materia que forma un avión no tiene la propiedad inherente para organizarse por sí solo en la estructura compleja y el sistema de un avión. Y la materia que forma la célula no tiene la propiedad inherente para organizarse por sí sola en organismos autorreproductivos en una célula. Los miles de millones de fósiles enterrados en los estratos geológicos alrededor de todo el mundo son testimonio de que hubo una inundación de carácter global, un diluvio universal que destruyó la superficie de la Tierra, arrasando con todo ser viviente que la habitaba. Esto armoniza perfectamente con la historia bíblica de Noé encontrada en el libro de Génesis. La posición de nuestro planeta en relación con el Sol es tan precisa. Si nosotros estuviéramos un 3% más cerca del Sol, nos achicharraríamos. Si estuviéramos un 3% más lejos, nos congelaríamos. La cantidad de oxígeno en nuestra atmósfera tan crítica para la vida, el tamaño y la posición de la Luna en relación con la Tierra tan importante para las mareas necesarias para oxigenar las aguas de los mares, para la vida que habita en los mares.
Si no existiera la luna, no habrían las mareas. Si la luna fuera más grande o estuviera más cercana a la Tierra, tendríamos tsunamis todos los días. La posición de Júpiter, tan clave para desviar desperdicios cósmicos que destruirían la vida en la Tierra. Y muchos otros factores más testifican del diseño, la creatividad, el poder, la sabiduría, el balance, la capacidad y el propósito grandioso de nuestro Creador. Hace 3000 años, David, el salmista, el rey de Israel, escribió: «Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras». Salmo 19, 1 al 4. Lo que David expresó es que los cielos proclamaban el poder glorioso, la maravilla, la sabiduría, la creatividad de Dios, y que la expansión, el firmamento, anunciaba la obra de sus manos. No anunciaba un accidente, sino la obra de un ser creador maravilloso. Él dijo que un día transmitía el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revelaba sabiduría, pero que era un mensaje sin palabras, que no se oía su voz. Y realmente Dios nos muestra y nos habla de su poder creador y de sus atributos divinos, no a través de una voz audible, sino a través de la evidencia de su Creador, y nos ha dado el cerebro, el alma y el espíritu con la capacidad de poder observar, considerar, concluir, admirar y glorificar a dicho Creador. Hace 2000 años el apóstol Pablo escribió en su epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 20, que desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Jesucristo, Creador y Salvador. Querido amigo, el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses dijo que por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Colosenses 1, 16 al 17. ¿Le conoce? Usted fue creado por Jesús y para Él, y usted nunca encontrará verdadera paz y propósito permanente para su vida hasta que le conozca y le reciba, recibiendo perdón por sus fallas y pecados y obteniendo vida eterna. Como dice la Biblia en Romanos 10, 11 y 13, todo el que cree en Él no será avergonzado, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Le invito pues a que usted hoy en este momento clame, reciba, conozca y siga a Jesús como su Señor y su Salvador, aquel que es el Creador maravilloso y precioso del universo y de su vida con un propósito maravilloso. Si es que usted no lo ha hecho, hágalo ahora. Dios le bendiga.